Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de composición de fuerzas. Esta vez el tema se trata de composición de fuerzas paralelas, donde hemos conseguido dos ejemplos para explicarles cómo se calcula la fuerza resultante. En este caso, vemos una barra, puede ser cualquier objeto que tenga forma alargada, donde se han aplicado dos fuerzas. La fuerza 1 de 20 newton sobre el punto A y la fuerza 2 de 10 newton sobre el punto B. La distancia entre A y B es de 2 metros para el ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es resolverlo mediante el método gráfico, aunque también existe el método analítico. Vamos a ver los dos. El método gráfico consiste en lo siguiente. Tomamos la fuerza 1 y la trasladamos desde el punto A hasta el punto B. En este caso yo no voy a trasladarla, sino que voy a sacar una fuerza que sea equivalente, es decir, una fuerza idéntica a la fuerza 1. Para esto voy simplemente a copiar esta fuerza. Así que voy a copiarla y la voy a trasladar. En este caso ya la voy a trasladar con otro color para que sea manifiesto que se trata de un cambio de posición. En este momento ya la he cambiado. Y la coloco en el punto B, tal como lo he hecho en este momento. Luego lo voy a terminar, voy a darle la dirección. La dirección es la misma, es decir, va hacia abajo para la imagen que tenemos. ¿Qué se hace luego? Bueno, lo mismo se hace con la fuerza 2. Se la traslada al punto A en este caso. Y para eso también voy a copiar esa fuerza. Un momentito voy a copiar esta fuerza de aquí. Y la voy a trasladar. Le voy a cambiar de color también. Y listo. Pero se dan cuenta de que al momento de trasladar, lo que yo hago es, al colocarla en el punto, yo le cambio el sentido. En este caso la fuerza 2 iba en el mismo sentido y dirección que la fuerza 1. Este es nuestro primer ejemplo, porque ambas fuerzas van en el mismo sentido. Pero en el momento de realizar el cambio de posición a la fuerza 2, que es la de menor módulo, yo le cambio el sentido. Esto es lo que se debe de hacer. Le vamos a cambiar el sentido, ya no apunta hacia abajo, sino que esta fuerza va a apuntar hacia arriba. Bueno, de ahí lo único que nos queda por hacer es unir donde terminan estas fuerzas que acabo de mover de sitio. Vamos a unir con una recta esas fuerzas, como lo que vemos aquí. La ubicamos bien, eso es importante, ubicar bien, justo donde termina cada una de las fuerzas y trazamos una línea recta entre ellas. Donde se corta el objeto con esta línea imaginaria, ahí es el punto de aplicación de nuestra fuerza resultante. ¿Cuál es el valor de nuestra fuerza? Bueno, al tratarse de dos fuerzas que van en la misma dirección, en el mismo sentido, lo que nosotros debemos hacer es sumar ambas fuerzas. Como vemos aquí, la fuerza resultante es el resultado de la suma entre la fuerza 1 de 20 newton más la fuerza 2 de 10 newton, igual 30 newton. Y eso es lo que vamos a graficar. ¿Cuál sería el sentido de esta fuerza? Bueno, el mismo sentido de las fuerzas anteriores, es decir, de las fuerzas que hemos sumado. Así que la fuerza resultante de 30 newton va a apuntar en el sentido hacia abajo. Para trazar la dimensión exacta, voy a tomar desde aquí, que vendría a ser la fuerza 2, hasta acá, donde termina la fuerza 1. Y ese vendría a ser 30 newton, para lo que yo simplemente lo que hago es moverla de posición y la coloco aquí. Ahí. Y de esa manera hemos conseguido nuestra fuerza resultante. Ya, esta fuerza resultante, que la voy a escribir acá, esa fuerza resultante, el punto de aplicación lo vamos a conocer como punto 0 o punto O. Así que yo le voy a dar aquí
el nombre de 0. Es el punto de aplicación de esta fuerza. Así que lo ponemos aquí para que se vea bien. ¿Ya? Como ya sabemos, para que veamos la letra, aquí está el punto A, que es donde se aplicó la fuerza 1, el punto B, donde se aplicó la fuerza 2, y el punto 0, donde se aplica la fuerza resultante, que vendría a ser la suma de ambas fuerzas paralelas. Este sería el método gráfico. El método analítico lo que nos permite es identificar o ubicar exactamente dónde está el punto 0 o punto O. Para hacer esto nos valemos de la siguiente ecuación. Fuerza 1 multiplicado por la distancia entre 0 y A es igual a la fuerza 2 multiplicado por la distancia de 0 a B. Así que esta fuerza, si yo multiplico por esta distancia, tiene que ser igual a esta fuerza 2 multiplicada por esta distancia. Con esta ecuación yo ya puedo resolver. Lo primero que debo de identificar es cuál es la distancia de 0 hasta A y cuál es la distancia de 0 hasta B. La distancia de 0 a A, como no la sabemos, solamente sabemos que de A hasta B son 2 metros, de 0 a A intuimos que el valor es X. Así que le vamos a colocar X, que es un valor desconocido. Así que le ponemos X. Si de 0 a A vale X, de 0 a B, ¿cuánto vale? Vale 2 metros menos este valor. Es decir, los 2 metros que vale todo esto menos el valor de X. Es decir, que de 0 a B, el valor es 2 menos X. Y así nosotros hemos encontrado cuál es la distancia de 0 a A y de 0 a B. Ahora, para encontrar primero el valor de X, debemos de aplicar la ecuación que tenemos acá. Escribimos los valores. Fuerza 1, 20 newton. Distancia de 0 a, sabemos que es X, es igual a fuerza 2, 10 newton. Por la distancia de 0 a B, sabemos que es 2 menos X. Aquí está 2 menos X. Resolvemos. Nos queda 20X es igual a 10 por 2, 20. 10 por menos X, menos 10X. Todo lo que tiene X va al lado izquierdo, así que este menos 10X pasa como más 10, y resulta que 20X más 10X es igual a 30X, igual a 20. Despejamos X y me queda 20 sobre 30, que es igual a 0.6666 periódico, que redondeado a dos cifras nos queda X es igual a 67 centésimas, es decir, 0.67 metros. Esa vendría a ser la distancia de X, el valor de X, la distancia de 0 hasta A. Por eso ponemos de 0 hasta A es igual a X y X es igual a 0.67 metros. La distancia de 0 a B es igual a 2 menos X, es decir, 2 menos 0.67, y esto es igual a 1.33 metros. Entonces, hasta aquí sería el primer ejemplo. El ejemplo de fuerzas paralelas en el mismo sentido. Para ver el segundo ejemplo, que es de fuerzas paralelas en sentidos opuestos, como el que vemos aquí, hemos utilizado dos fuerzas de la misma magnitud, del mismo módulo del ejemplo anterior, pero aquí vemos que van en sentidos opuestos. La fuerza 1 iría hacia abajo, la fuerza 2 va hacia arriba. Para poder resolver esto en el método gráfico, hacemos el mismo procedimiento, es decir, tomamos la fuerza 1, la copiamos, llamémosla así, la vamos a copiar, y la trasladamos al punto B. Nunca a la fuerza de mayor módulo le cambiamos el sentido, es decir, la dejamos siempre en el mismo sentido que va la fuerza de mayor módulo. Es decir, la fuerza 1 siempre, si va hacia abajo, también tiene que ir hacia abajo en el punto B. A la fuerza 2 le cambiamos también de ubicación, como hicimos en el ejemplo anterior. Pero siempre a la fuerza de menor módulo le vamos a cambiar el sentido. Así que aquí le vamos a cambiar el sentido y ya no va hacia arriba, sino que la vamos a colocar hacia abajo el sentido.
Ahora vamos a trazar una recta que una estas dos fuerzas, como lo hicimos anteriormente. Vamos a acomodar bien esta recta. Aquí. Y como vemos, la recta no corta el objeto, sino que se va fuera del objeto. Eso es lo que vamos a hacer en este momento y vamos a prolongar esta recta. En este mismo sentido la vamos a prolongar. Un poco más tenemos que prolongarla. Ahí. Y como nos damos cuenta, esta recta se prolonga por fuera del objeto. Así que debemos hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es trazar una recta en la misma dirección del objeto y donde se corten ambos es donde va a ser el punto donde actúe nuestra fuerza. Ese va a ser el sitio donde actúe nuestra fuerza. Así que, como se darán cuenta, el sitio donde actúa nuestra fuerza resultante es por fuera del objeto. ¿Y cuál es el módulo de esta fuerza? Como ustedes verán, cuando van en misma dirección, pero sentidos opuestos, esto ya lo sabemos desde la clase anterior, ¿qué ocurre con las fuerzas? Se las resta. Así que los 20 newton, que es la fuerza de mayor módulo, le restamos 10 newton, que es la fuerza 2, que tiene menor módulo. El resultado es una fuerza de 10 newton. ¿En qué sentido? Bueno, va a ir en el mismo sentido de la fuerza de mayor módulo, es decir, de la de 20 newton hacia abajo. Y va a ser una fuerza de 10 newton hacia abajo. Así que vamos a dibujarla. Aquí vamos a obtener el tamaño exacto de nuestra fuerza sería este. ¿Listo? Ahora lo vamos a mover nuestro vector y lo vamos a colocar en su sitio. Y esta sería nuestra fuerza resultante. Llamamos fuerza resultante de 10 newton hacia abajo. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista analítico? Bueno, desde el punto de vista analítico utilizamos la misma ecuación. Fuerza 1 multiplicado por la distancia de 0A es igual a la fuerza multiplicada por la distancia 0AB. Así que a este valor le vamos a llamar X y a este valor le vamos a llamar, en lugar de llamarlo X, la distancia que hay de 0 a B, ¿cuánto es? Es X más 2 metros. Así que le vamos a llamar 2 más X. Nada más. Esa va a ser la distancia de 0 hasta A. De esa manera, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocarle aquí los valores. Desarrollamos algebraicamente esto. Despejamos X y X me va a dar un valor de 2 metros en este caso. Y si ya sabemos que X vale 2 metros, es decir, la distancia de 0 a A vale 2 metros. Y la distancia de 0 a B es igual a este 2 metros sumado más 2 metros, que es lo que mide esto. Porque aquí dice 2 más X. Y X vale 2 metros, así que 2 más 2, 4. 4 metros sería la distancia desde 0 hasta B. Y 2 metros es la distancia de 0 hasta A. Y de esta manera hemos resuelto este ejemplo y espero que haya quedado claro cómo desarrollar, cómo encontrar la fuerza resultante cuando tenemos fuerzas paralelas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.